entraba en la cerradura. Giré una vez, 2 veces, empujé con fuerza. Nada. Mi propia llave no abría mi propia puerta. Acababa de llegar del hospital. 3 días antes de lo previsto. Los médicos dijeron que mi recuperación era sorprendente para alguien de 63 años. Tomé un taxi porque ninguno de mis hijos respondió cuando llamé. Pagué, bajé, caminé hasta mi puerta con la pequeña bolsa en la mano. Y ahí estaba. Un sobre blanco pegado con cinta adhesiva en el marco. Mi nombre escrito con letra grande y apresurada. Hortensia Duarte. Lo arranqué con manos temblorosas. Saqué el papel. Y leí. Señora Duarte, esta propiedad ha sido vendida legalmente. Los nuevos propietarios tomarán posesión en las próximas 48 horas. Por favor, retire sus pertenencias restantes y absténgase de intentar ingresar nuevamente. La venta fue procesada de acuerdo con todos los requisitos legales. Los compradores ya tienen las llaves. Vendida. Mi casa. Vendida. Leí la carta una vez. 2 veces. 3 veces. Las palabras bailaban frente a mis ojos, pero no tenían sentido. Mis piernas comenzaron a temblar y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. El papel cayó de mis manos y flotó hasta el suelo como una pluma maldita. Intenté la llave otra vez. Sabía que era inútil, pero no podía aceptar lo que estaba sucediendo. La cerradura había sido cambiada. Alguien había cambiado la cerradura de mi casa. Golpeé la puerta con el puño. Suave al principio. Luego más fuerte. Nadie respondió. Miré a través de la ventana. Ahí estaban mis cortinas. Mis muebles. Mi vida entera detrás de ese vidrio. Pero ya no podía entrar. Me alejé de la puerta como si caminara en un sueño. Un sueño horrible del que no podía despertar. Mis vecinos me observaban desde sus ventanas. Podía sentir sus miradas, su curiosidad, tal vez su lástima. La señora Méndez abrió su puerta y me llamó, pero yo no pude responderle. Caminé hasta la esquina de la calle y me senté en el bordillo. Todavía sostenía mi bolsa. No sabía qué hacer. No sabía a dónde ir. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Mauro, mi hijo mayor. Sonó 5 veces antes de que contestara. Su voz sonaba tranquila, casi alegre, demasiado alegre. Le dije que estaba afuera de la casa, que no podía entrar, que había una carta, que alguien había vendido mi propiedad. Esperaba shock. Esperaba preocupación. Esperaba que me dijera que vendría de inmediato a ayudarme. Pero hubo un silencio. Largo. Demasiado largo. Luego habló, y sus palabras fueron como hielo en mis venas. Me dijo que debía calmarme, que todo estaba bajo control, que habían tomado una decisión mientras yo estaba en el hospital. Una decisión. Como si mi vida, mi hogar, mi futuro fueran algo sobre lo que ellos pudieran decidir sin consultarme. Como si yo no importara. Como si después de 63 años de existencia, de trabajo, de sacrificio, mi opinión ya no tuviera valor. Le pregunté qué decisión. Mi voz sonaba extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. Mauro suspiró. Un suspiro de impaciencia, como si yo fuera una niña molesta haciendo preguntas tontas. Me dijo que habían vendido la casa, que necesitaban el dinero, que de todas formas yo ya no podía vivir sola a mi edad, que era lo mejor para todos, no para mí, para ellos. Pregunté cómo era posible, cómo podían vender algo que no les pertenecía. La casa estaba a mi nombre, solo a mi nombre. Había trabajado durante años para comprarla, para pagarla, para hacerla mía. Otro silencio. Luego me dijo que no me preocupara por los detalles legales, que lo habían arreglado todo, que tenía que confiar en ellos, que eran mis hijos y solo querían lo mejor para mí. Confiar. Esa palabra sonó como una burla en mis oídos. Le pregunté dónde se suponía que debía vivir ahora, dónde dormiría esa noche. Mauro respondió que podía quedarme con Cecilia, mi hija, por unos días, que luego buscarían un lugar apropiado para mí, un lugar pequeño, más manejable, más barato, quiso decir, más conveniente para ellos. Colgó antes de que pudiera decir nada más.
Me quedé mirando la pantalla del teléfono, viendo cómo la llamada terminaba, viendo cómo mi vida se desmoronaba en tiempo real. Llamé a Cecilia. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba que me dijera que esto era un error, una confusión terrible que podríamos resolver juntas. Ella siempre había sido más suave que Mauro, más cercana. O eso creía yo. Contestó al tercer timbre. Su tono era defensivo desde el primer segundo. Le conté lo mismo que le había contado a su hermano. La carta, la cerradura, mi confusión, mi dolor. Cecilia no pareció sorprendida. Para nada. Me dijo que Mauro ya le había avisado que yo llamaría, que sabía que me pondría dramática. Dramática. Esa fue la palabra que usó. Le dije que no estaba siendo dramática, que me habían dejado en la calle, que acababa de salir del hospital y no tenía dónde dormir. Ella suspiró exactamente igual que su hermano, como si mi angustia fuera un inconveniente para ellos. Me dijo que podía pasar la noche en su casa, pero que tendría que dormir en el sofá porque los cuartos estaban ocupados, y que no podía quedarme mucho tiempo porque su esposo se estresaba con visitas prolongadas. Visitas. Yo era una visita en la casa de mi propia hija. Le pregunté si sabía de la venta, si había participado en esto, si los dos habían planeado todo a mis espaldas mientras yo estaba vulnerable en una cama de hospital. Hubo un silencio revelador. Luego admitió que sí, que habían discutido el asunto, que era una oportunidad que no podían dejar pasar, que el comprador había ofrecido un buen precio, que necesitaban ese dinero para sus propias familias, sus propias vidas. Pregunté por mi parte, por mi dinero. Era mi casa, después de todo. Cecilia tartamudeó algo sobre gastos médicos, sobre deudas que yo supuestamente tenía, sobre cómo ellos se habían encargado de todo y merecían una compensación. ¿Una compensación por qué? No lo aclaró. Le dije que iría a su casa, que necesitaba un lugar donde pensar, donde entender qué estaba pasando, donde planear mis próximos pasos. Ella me dio la dirección como si no la conociera ya, como si no hubiera visitado esa casa docenas de veces, llevando regalos para mis nietos, cocinando para su familia, ayudando cuando me necesitaban. Colgué y me quedé sentada en ese bordillo durante no sé cuánto tiempo. El sol comenzaba a ocultarse. Las sombras se alargaban sobre la acera. La temperatura bajaba. Me levanté finalmente, con la bolsa apretada contra mi pecho, y comencé a caminar hacia la parada de autobús. Cada paso dolía. No por el cuerpo, aunque todavía me recuperaba de la cirugía. Dolía en el alma. En ese lugar donde guardamos la confianza, el amor familiar, la certeza de que tenemos un hogar al cual regresar. Mientras caminaba, una pregunta repetía en mi mente como un eco implacable. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasé de ser una madre que daría su vida por sus hijos a ser una carga de la que necesitaban deshacerse? ¿Cuándo dejé de ser una persona con derechos, con dignidad, con voz? Y entonces recordé. Recordé que esto no había empezado ese día. Había comenzado mucho antes. Con pequeños desprecios. Con comentarios crueles disfrazados de preocupación. Con visitas cada vez menos frecuentes. Con llamadas que nunca devolvían. Con promesas rotas y mentiras convenientes. Esto había sido un proceso largo. Y yo había estado demasiado ciega, demasiado esperanzada, demasiado aferrada a la idea de familia para verlo. Pero ahora lo veía todo con claridad terrible. Subí al autobús y pagué mi pasaje. Me senté junto a la ventana y apoyé la cabeza contra el vidrio frío. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por mis mejillas. No hice nada por detenerlas. Lloré por la casa que había perdido. Lloré por los hijos que creía tener. Lloré por la mujer ingenua que había creído que el amor de madre siempre sería correspondido. Y fue así que todo se desmoronó. Pero déjenme contarles cómo empezó realmente esta historia. Porque para entender la traición, primero tienen que conocer a la persona que fue traicionada. Tienen que conocer quién era yo antes de ese día en que mi llave no entró en la cerradura. Tienen que saber todo lo que construí, todo lo que sacrifiqué, todo lo que perdí, y todo lo que, eventualmente, recuperé. Porque esta historia no termina con una madre sentada en un autobús llorando. No termina con hijos victoriosos y una anciana derrotada.
Esta historia apenas comienza. Y al final, la justicia llegaría. No de la forma que ellos esperaban. No de la forma que nadie esperaba. Pero llegaría. Silenciosa. Implacable. Definitiva. Déjenme llevarlos al principio. Mi nombre es Hortensia Duarte y tengo 63 años. Nací en un pueblo pequeño donde el dinero nunca alcanzaba y los sueños parecían un lujo que no podíamos permitirnos. Crecí viendo a mi madre lavar ropa ajena para poder alimentarnos, y a mi padre trabajar en el campo hasta que su espalda ya no pudo más. Aprendí desde niña que en este mundo nadie te regala nada, que si quieres algo, tienes que construirlo con tus propias manos. Me casé joven. Demasiado joven, tal vez. A los 20 años ya era esposa y a los 21, madre. Mi esposo era un hombre de pocas palabras y menos ambiciones. Trabajaba lo suficiente para sobrevivir, pero nunca para prosperar. Durante 30 años viví en una casa alquilada, pagando mes tras mes el derecho a tener un techo sobre nuestras cabezas. Un techo que nunca sería nuestro. Tuve 2 hijos. Mauro llegó primero, un bebé robusto que lloraba poco y dormía menos. 3 años después nació Cecilia, pequeña y delicada, con los ojos de mi madre. Los amé desde el primer instante. Los amé con esa ferocidad que solo una madre entiende. Trabajé para ellos, sacrifiqué por ellos, me quedé sin comer para que ellos tuvieran platos llenos. Empecé limpiando casas cuando Mauro tenía 2 años. Dejaba a los niños con mi madre y caminaba 40 minutos hasta el barrio rico donde las señoras necesitaban quien les lavara los pisos. Me pagaban $6 por hora. $6 que guardaba en un frasco de vidrio escondido detrás de las ollas. Mi esposo nunca supo de ese dinero. Él bebía demasiado y gastaba más de lo que ganaba. Aprendí pronto a no confiar en él con nada importante. Los años pasaron como pasan siempre para la gente pobre. Lentos en el sufrimiento, rápidos en las alegrías. Mauro creció fuerte pero perezoso. No le gustaba estudiar ni trabajar. Siempre buscaba el camino fácil, la solución rápida. Cecilia era diferente al principio. Estudiosa. Responsable. O eso creía yo. Con el tiempo descubriría que también ella había heredado algo de su padre. No la bebida, pero sí el egoísmo. Cuando Mauro cumplió 18 años, mi esposo murió. Un infarto mientras veía televisión. Se fue tan callado como había vivido. No lloré mucho. Tal vez eso me hace mala persona, pero sería mentira decir que su ausencia me destrozó. Me sentí aliviada. Ya no tendría que esconder el dinero. Ya no tendría que soportar sus malos humores ni sus reproches. Con mi esposo muerto, tuve que trabajar el doble. Ya no limpiaba solo casas. También planchaba, cuidaba niños, cocinaba para fiestas. Cualquier trabajo que pagara, yo lo tomaba. Mauro encontró empleo en un taller mecánico, pero nunca duraba más de 3 meses en ningún lado. Siempre había un problema con el jefe, con los horarios, con el sueldo. Siempre era culpa de otros, nunca suya. Cecilia terminó la secundaria y conoció a un hombre llamado Vicente. Se casaron rápido y tuvieron hijos aún más rápido. 2 niños hermosos que yo adoraba. Vicente trabajaba en ventas, ganaba decente, pero Cecilia siempre se quejaba de que no era suficiente. Quería una casa más grande, un auto más nuevo, ropa de marca para los niños. Mauro también se casó, con una mujer llamada Tatiana que era tan vaga como él. Tuvieron un hijo al que casi nunca veían porque estaban ocupados quejándose de lo difícil que era la vida. Tatiana no trabajaba. Mauro trabajaba cuando le convenía. Yo terminaba dándoles dinero para los pañales, para la fórmula, para las cuentas que nunca podían pagar. Y así pasaron otros 20 años. Yo trabajando sin parar, ellos tomando sin agradecer. Yo ahorrando cada centavo, ellos gastando sin pensar. Me convertí en el banco familiar. Siempre había una emergencia. Siempre había una cuenta que no podían pagar. Siempre había una razón por la que necesitaban mi ayuda. Les di todo lo que pude. Y cuando ya no tenía más, encontraba la forma de dar más. Trabajé en días festivos. Trabajé enferma. Trabajé hasta que mis manos se llenaron de callos y mis rodillas dejaron de funcionar correctamente. Todo por ellos. Todo para que tuvieran una vida mejor que la mía. Pero había algo que guardaba celosamente.
El dinero del frasco de vidrio que empecé a llenar cuando Mauro era bebé nunca dejó de crecer. Aprendí a ahorrar como los ricos ahorran, no como los pobres intentan ahorrar. $1 aquí, 5 allá. Cada propina, cada pago extra, cada billete que sobraba iba directo a ese frasco. Y cuando el frasco ya no fue suficiente, abrí una cuenta bancaria secreta. Nadie sabía de esa cuenta. Ni mis hijos ni nadie. Era mía. Mi seguro, mi escape, mi futuro. Durante 30 años alimenté esa cuenta. La vi crecer de $100 a 1,000, de 1,000 a 5,000, de 5,000 a 20,000. Cada depósito era una victoria silenciosa contra la pobreza que me había perseguido toda la vida. Cumplí 60 años, todavía viviendo en una casa alquilada. Una casa vieja donde las paredes tenían humedad y las ventanas no cerraban bien. Pero ya tenía $52,000 ahorrados. $52,000 que nadie sabía que existían. $52,000 que representaban 3 décadas de sacrificio absoluto. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Compraría una casa. Una casa pequeña pero mía. Un lugar donde nadie pudiera echarme, donde nadie pudiera subir el alquiler, donde podría vivir mis últimos años con dignidad y paz. Busqué durante meses. Visité docenas de propiedades. Algunas demasiado caras, otras demasiado deterioradas. Hasta que encontré la indicada. Una casa modesta en un barrio tranquilo. 2 habitaciones, un baño, una cocina pequeña, un jardín del tamaño de una mesa. Costaba $48,000. Perfecto. Negocié con el dueño. Pagué $45,000 en efectivo y él aceptó. Firmé los papeles con manos temblorosas. El notario me entregó las llaves y yo lloré ahí mismo, frente a todos. A los 60 años, por primera vez en mi vida, tenía algo que era verdaderamente mío. No les dije nada a mis hijos inmediatamente. Quería disfrutar ese momento sola. Quería caminar por mi casa vacía sin escuchar opiniones ni críticas. Durante una semana entera fui cada día a sentarme en el piso de la sala, mirando las paredes desnudas, planeando dónde pondría cada mueble, imaginando mi nueva vida. Finalmente les conté. Los invité a conocer la casa. Pensé que estarían orgullosos. Pensé que celebrarían conmigo este logro enorme. Pensé que entenderían lo que significaba para una mujer como yo, que había trabajado desde niña sin descanso, finalmente tener algo propio. Mauro llegó primero con Tatiana y su hijo. Caminaron por la casa con caras largas. Mauro preguntó cuánto había pagado. Cuando le dije, silbó entre dientes. Comentó que era demasiado dinero para algo tan pequeño. Que podría haber invertido mejor. Que las casas en ese barrio no valían tanto. Tatiana inspeccionó cada rincón con disgusto, señalando las grietas en las paredes, el piso que necesitaba pulirse, los gabinetes viejos de la cocina. Cecilia llegó después con Vicente y los niños. Su reacción fue peor. Me preguntó de dónde había sacado tanto dinero. Le expliqué que había ahorrado durante años. Ella frunció el ceño. Dijo que no entendía cómo yo podía tener ahorros cuando siempre les estaba diciendo que no tenía dinero para prestarles. Vicente caminó por el jardín y comentó que era demasiado trabajo para alguien de mi edad. Que mantener una casa era caro. Que tal vez había cometido un error. Un error. Mi mayor logro. Mi orgullo. Mi victoria contra décadas de pobreza. Y ellos lo llamaban un error. Ninguno dijo felicidades. Ninguno dijo que estaban orgullosos. Ninguno me abrazó ni celebró conmigo. Solo críticas. Solo juicios. Solo resentimiento apenas disimulado. Cecilia preguntó por qué no había usado ese dinero para ayudarlos a ellos. Dijo que Vicente y ella habían estado buscando casa también. Que podrían haber comprado algo juntos. Algo más grande donde todos pudiéramos vivir. Mauro asintió. Dijo que él también podría haber usado ese dinero. Que tenía deudas. Que su hijo necesitaba cosas. Que yo había sido egoísta al gastarlo todo en mí misma sin pensar en ellos. Egoísta. Me llamaron egoísta por comprar una casa con el dinero que había ganado con mi propio sudor. El dinero que había ahorrado centavo por centavo mientras ellos gastaban sin control. El dinero que había guardado en secreto justamente porque sabía que si lo descubrían, me lo pedirían prestado y nunca me lo devolverían. Les dije que la casa era para mí.
que me la había ganado, que después de 60 años de trabajar para otros, merecía algo propio, que ellos eran adultos con sus propias familias y responsabilidades. Se fueron molestos. Los 4. Sin despedirse. Sin mirar atrás. Me quedé sola en mi casa vacía, sintiendo como la alegría se convertía lentamente en una tristeza pesada. Pero no me arrepentí. No podía arrepentirme. Esta casa era mía y nadie me la quitaría. O eso creía. Pasaron 2 semanas sin que ninguno de mis hijos me llamara. 2 semanas de silencio que dolían más de lo que quería admitir. Yo había criado a esos niños, había sacrificado todo por ellos, y ahora me castigaban con su ausencia porque me atreví a pensar en mí misma por primera vez en mi vida. Pero no me quedaría sentada esperando su perdón. Tenía una casa que necesitaba convertirse en un hogar. Tenía $7,000 restantes de mis ahorros y un plan claro. Esta casa sería hermosa. Sería mi refugio. Sería la prueba de que Hortensia Duarte valía algo. Empecé por lo básico. Contraté a un pintor para las paredes principales, pero el resto lo haría yo misma. Compré pintura color crema para la sala, un tono suave que hacía que el espacio se sintiera más grande. Para mi habitación elegí un beige cálido. Pasé 3 días subida en una escalera, con los brazos adoloridos, pintando cada centímetro. Cuando terminé y di un paso atrás para admirar mi trabajo, sentí un orgullo que no había sentido en años. Los muebles los compré de segunda mano. Un sofá en buen estado que encontré por $200. Una mesa de comedor con 4 sillas por $150. Una cama que todavía olía nueva, aunque su dueña anterior decía que había sido usada solo 6 meses. Aprendí a regatear, a inspeccionar cada detalle, a no pagar más de lo necesario. El piso de la sala estaba rayado y opaco. No tenía dinero para cambiarlo, así que lo pulí yo misma. Alquilé una máquina pulidora por $30 al día y trabajé de rodillas durante horas, pasando lija fina sobre cada tabla. Mis rodillas gritaban de dolor, pero no paré. Cuando apliqué el sellador final y vi cómo la madera brillaba como nueva, las lágrimas rodaron por mis mejillas. El jardín era un desastre de maleza y tierra seca. Compré semillas, fertilizante y herramientas básicas. Cada mañana, antes de que el sol estuviera demasiado alto, salía a trabajar la tierra. Arranqué la maleza con mis propias manos. Cavé surcos para plantar rosas, geranios y jazmines. Mis vecinos me observaban con curiosidad. La señora Méndez, que vivía al lado, salió un día y me ofreció esquejes de sus propias plantas. Fue el primer gesto amable que recibí en semanas. Trabajé en esa casa todos los días durante 2 meses. Me levantaba al amanecer y no paraba hasta que oscurecía. Arreglé las grietas de las paredes con masilla. Cambié las perillas oxidadas de los gabinetes por unas nuevas que encontré en oferta. Limpié las ventanas hasta que brillaron. Colgué cortinas que había cosido yo misma con tela barata pero bonita del mercado. Cada mejora era una victoria. Cada rincón transformado era una declaración. Yo podía hacer esto. No necesitaba ayuda de nadie. No necesitaba la aprobación de nadie. Fue en medio de todo este trabajo que Mauro finalmente llamó. Su voz sonaba casual, como si no hubieran pasado 2 meses sin hablar. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que ocupada arreglando mi casa. Hubo una pausa. Luego preguntó si podía ir a visitarme, que quería ver cómo iba todo. Una parte de mí quería decir que no. Pero era mi hijo. Mi primer bebé. El niño que había cargado en brazos, que había consolado cuando lloraba, que había defendido cuando otros lo criticaban. Le dije que sí, que viniera el sábado. Llegó solo, sin Tatiana ni su hijo. Caminó por la casa lentamente, tocando las paredes recién pintadas, observando los pisos pulidos, mirando los muebles que había arreglado con tanto cuidado. No dijo nada durante largo rato. Finalmente habló. Dijo que la casa se veía bien. Mejor de lo que esperaba. Que había hecho un buen trabajo. Sus palabras sonaban sinceras, pero había algo en su tono que me inquietaba. Algo calculador. Nos sentamos en la pequeña mesa del comedor. Preparé café. Él lo bebió despacio, mirando alrededor con una expresión que no podía descifrar. Luego comenzó a hablar sobre su vida. Sobre lo difícil que era llegar a fin de mes. Sobre las deudas que tenía.
sobre cómo Tatiana se quejaba constantemente de no tener suficiente dinero. Escuché sin interrumpir. Conocía esta canción. La había escuchado cientos de veces. Siempre terminaba de la misma forma, con una petición de dinero. Pero esta vez fue diferente. Esta vez Mauro no pidió dinero. Pidió algo peor. Dijo que había estado pensando. Que yo estaba sola en esta casa grande. Que 2 habitaciones eran demasiado para una persona. Que él, Tatiana y su hijo podrían mudarse conmigo. Compartir gastos. Ayudarme con el mantenimiento. Sería beneficioso para todos, dijo. Me quedé mirándolo sin poder creer lo que escuchaba. Esta casa no era grande. Era pequeña. Apenas suficiente para mí. Y él quería traer a su familia entera a vivir aquí. En el espacio que yo había creado con mi sudor, con mis manos destrozadas, con mi dinero ganado honestamente. Le dije que no. Que esta casa era mi espacio. Que después de 60 años de vivir para otros, merecía vivir sola. Que ellos tenían su propio lugar. Su expresión cambió. La máscara de amabilidad cayó. Me dijo que estaba siendo egoísta otra vez. Que las madres están para ayudar a sus hijos, no para cerrarles las puertas. Que él era mi sangre, mi familia, y que debería estar agradecida de que quisiera pasar tiempo conmigo. Agradecida. Como si hacerme a un lado en mi propia casa fuera un favor que me hacía. Le dije nuevamente que no. Más firme esta vez. Le expliqué que había trabajado demasiado duro para esta casa. Que necesitaba mi propio espacio. Que entendiera mi posición. Mauro se levantó bruscamente. La silla raspó contra el piso con un sonido horrible. Me dijo que lo pensara mejor. Que estaba cometiendo un error. Que algún día me arrepentiría de haberle dado la espalda a mi propia familia. Se fue dando un portazo que hizo temblar las paredes recién pintadas. Me quedé sentada en esa mesa, con las manos temblando alrededor de mi taza de café ya frío. Sabía que esto no terminaría aquí. Conocía a mi hijo. Cuando Mauro quería algo, no se rendía fácilmente. 2 días después fue Cecilia quien apareció. Llegó sin avisar, con sus 2 hijos. Los niños corrieron por el jardín mientras ella inspeccionaba cada rincón de la casa. Sus comentarios eran distintos a los de la primera visita. Ahora elogiaba todo. Qué bonitas las cortinas. Qué lindo el color de las paredes. Qué acogedor se sentía todo. Desconfié inmediatamente. Cecilia nunca elogiaba nada sin razón. Nos sentamos en el pequeño patio trasero mientras los niños jugaban. Ella comenzó hablando sobre lo caros que se habían puesto los alquileres. Sobre cómo Vicente y ella estaban luchando para ahorrar para su propia casa. Sobre lo injusto que era el mundo para la gente trabajadora. Yo asentía, esperando. Sabía lo que venía. Y llegó. Cecilia sugirió que tal vez ella y su familia podrían mudarse conmigo temporalmente. Solo unos meses, dijo. El tiempo suficiente para ahorrar el enganche de una casa propia. Me ayudarían con los gastos. Sería como vivir en familia otra vez. Le dije que no. Las mismas razones que le había dado a Mauro. Esta casa era pequeña. Era mi espacio. La necesitaba para mí. Su rostro se endureció. Preguntó si Mauro me había pedido lo mismo. Cuando asentí, su expresión se llenó de rabia. Me acusó de tener favoritos. Dijo que siempre había preferido a Mauro sobre ella. Que nunca había sido suficiente para mí. Intenté explicarle que no tenía nada que ver con favoritos. Que simplemente necesitaba mi propio espacio. Que ellos eran adultos responsables de sus propias vidas. Cecilia llamó a sus hijos bruscamente. Los tomó de las manos y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se volteó y me miró con ojos fríos. Me dijo que recordara este momento. Que recordara cómo había elegido una casa sobre sus propios hijos. Que algún día necesitaría ayuda y no tendría a nadie. Se fue sin despedirse. Los niños me miraron confundidos, sin entender por qué su abuela no los había despedido con besos como siempre. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mis hijos daban vueltas en mi cabeza. ¿Era egoísta? ¿Era mala madre por querer algo para mí? ¿Había trabajado toda mi vida solo para terminar sola y criticada? Pero en el fondo sabía la verdad. No era egoísmo.
Era supervivencia. Si los dejaba entrar, nunca se irían. Tomarían control poco a poco. Esta casa dejaría de ser mía. Me convertiría en una invitada en mi propio hogar, cocinando para ellos, limpiando detrás de ellos, pagando sus cuentas mientras ellos vivían cómodamente de mi esfuerzo. No. Esta vez no. Esta casa era mía y seguiría siendo mía. Continué trabajando en las mejoras. Planté más flores. Arreglé la cerca del frente. Pinté la puerta de entrada de un color terracota brillante que me hacía sonreír cada vez que llegaba. Mis vecinos comenzaron a saludarme más. La señora Méndez me invitaba a tomar café. Don José, que vivía al otro lado, me ayudó a arreglar una gotera sin cobrarme nada. Lentamente estaba construyendo algo que nunca había tenido. Una comunidad. Un lugar donde pertenecía. 3 meses después de mudarme, la casa estaba transformada. Ya no era la propiedad descuidada que había comprado. Era un hogar. Las paredes brillaban. El jardín florecía con colores. Cada objeto tenía su lugar. Decidí hacer una pequeña celebración. Una inauguración informal. Invité a mis vecinos, a algunas de las señoras para las que había trabajado limpiando y que se habían vuelto amigas, a la familia de la iglesia. E invité a mis hijos, con la esperanza de que finalmente pudieran alegrarse por mí. La celebración sería un domingo por la tarde. Pasé toda la semana anterior preparando. Horneé pasteles con las recetas de mi madre. Preparé empanadas, arroz con pollo, ensaladas frescas. Limpié cada rincón de la casa hasta que todo brillara. Coloqué flores frescas del jardín en jarrones improvisados. Colgué luces pequeñas en el patio trasero que había encontrado en oferta. Gasté casi $300 en esa fiesta. Dinero que no sobraba, pero que sentía necesario invertir. Quería que la gente viera lo que había logrado. Quería celebrar este triunfo rodeada de quienes me importaban. Y secretamente, todavía guardaba la esperanza de que mis hijos se sintieran orgullosos cuando vieran todo lo que había construido. El domingo llegó soleado y perfecto. Los invitados comenzaron a llegar al mediodía. La señora Méndez trajo flores de su jardín. Don José llegó con su esposa y una botella de vino casero. Llegaron Joana y Lucia, 2 señoras para las que había trabajado años atrás y que se habían convertido en amigas verdaderas. Llegaron vecinos que apenas conocía, pero que habían visto mi trabajo en la casa y querían felicitarme. Todos caminaban por la casa con admiración genuina. Tocaban las paredes, elogiaban los colores, preguntaban dónde había conseguido los muebles. Cuando les contaba que había hecho la mayoría del trabajo yo misma, sus ojos se llenaban de respeto. Una mujer de 63 años que había transformado una casa descuidada en un hogar hermoso con sus propias manos. Mauro y Cecilia llegaron tarde, casi al final de la tarde. Llegaron juntos, con sus familias completas. Tatiana venía con cara de fastidio. Vicente parecía incómodo. Los niños corrieron inmediatamente al jardín, ajenos a cualquier tensión. Les mostré la casa nuevamente, señalando todas las mejoras que había hecho desde su última visita. El baño que había renovado yo misma, cambiando los azulejos rotos por unos nuevos que instalé siguiendo tutoriales en internet. La cocina donde había pintado los gabinetes viejos y cambiado las manijas. El pequeño rincón de lectura que había creado junto a la ventana de mi habitación. Mauro caminaba con las manos en los bolsillos, asintiendo sin mucho interés. Cecilia tocaba las cosas con delicadeza exagerada, como si temiera que se rompieran. Ninguno de los dos dijo nada positivo. Solo asentían y seguían caminando. Cuando salimos al patio, donde el resto de los invitados conversaban y reían, la señora Méndez me tomó de la mano y levantó su copa. Hizo un brindis espontáneo. Habló sobre el trabajo duro, sobre la perseverancia, sobre cómo yo era un ejemplo de que nunca es tarde para construir tus sueños. Todos aplaudieron. Algunos gritaron felicitaciones. Miré a mis hijos. Esperaba verlos sonreír, aplaudir, unirse a la celebración. Pero Mauro miraba su teléfono. Cecilia conversaba en voz baja con Tatiana, ambas con expresiones críticas. Después del brindis, cuando los invitados volvieron a sus conversaciones, Cecilia se acercó a mí. Me llevó aparte, lejos de los demás. Su voz era baja pero dura. Me preguntó cuánto había gastado en toda esa comida, en las decoraciones, en la fiesta. Le dije que no mucho,
que había cocinado yo misma, que había buscado ofertas. Ella resopló. Dijo que era un desperdicio, que ese dinero podría haberse usado para cosas más importantes, que había gente en la familia que realmente lo necesitaba mientras yo lo tiraba en fiestas innecesarias para impresionar a extraños. Sus palabras me golpearon como piedras. Le dije que estos no eran extraños. Eran vecinos, amigos, gente que había estado presente cuando nadie más lo estuvo, que tenía derecho a celebrar mi logro. Cecilia me miró con desprecio. Dijo que mi logro era vivir sola en una casa demasiado grande mientras mi familia luchaba por sobrevivir, que era conveniente para mí olvidar todas las veces que ellos me habían ayudado cuando era más joven. Ayudado. Esa palabra me hizo reír con amargura. Les pregunté cuándo exactamente me habían ayudado. Cecilia tartamudeó. Mencionó vagamente que habían estado ahí, que habían sido mi familia, que eso contaba como ayuda. Pero no podía nombrar una sola vez específica. Porque no existía. Yo había sido quien ayudaba. Yo había sido quien daba. Siempre yo. Mauro se unió a nosotras. Había estado observando desde lejos. Me dijo que necesitaban hablar conmigo seriamente. Los tres solos. Que había asuntos familiares que discutir. Les dije que ese no era el momento. Que tenía invitados. Que podíamos hablar otro día. Mauro insistió. Dijo que era importante. Que no podía esperar. Su tono tenía algo amenazante que me puso nerviosa. Finalmente acepté. Les pedí que esperaran en la sala mientras yo me despedía educadamente de algunos invitados que comenzaban a retirarse. La señora Méndez me abrazó antes de irse. Me susurró al oído que estaba orgullosa de mí, que no dejara que nadie apagara mi luz. Fue como si supiera algo que yo todavía no entendía completamente. Cuando el último invitado se fue, entré a la sala. Mauro y Cecilia estaban sentados en mi sofá como jueces en un tribunal. Tatiana y Vicente se habían llevado a los niños afuera. Éramos solo nosotros tres. Me senté en la silla frente a ellos. El silencio era pesado. Finalmente Mauro habló. Dijo que habían estado hablando entre ellos. Que habían tomado una decisión. Que era tiempo de que yo enfrentara la realidad. Que no podía seguir viviendo sola a mi edad. Que necesitaba familia cerca. Que ellos, como mis hijos, tenían la responsabilidad de cuidarme. Sonaba bonito en teoría. Pero conocía a mis hijos. Esto no era sobre cuidarme. Era sobre la casa. Cecilia continuó. Dijo que habían pensado en una solución que beneficiaría a todos. Yo podría quedarme viviendo aquí, pero ellos moverían algunas de sus cosas también. Mauro y su familia usarían una habitación. Cecilia y su familia usarían la otra. Yo podría dormir en la sala o tal vez podrían construir algo pequeño en el patio. Los miré incrédula. Estaban hablando de tomar mi casa, de desplazarme a un rincón, de convertirme en una invitada en el hogar que había construido con mi sangre y sudor. Les dije que no. Rotundamente no. Esta era mi casa y no compartirían habitaciones aquí. Que eran adultos con sus propias vidas y necesitaban resolverlas sin tomar lo que era mío. Mauro se inclinó hacia adelante. Su voz era fría. Me preguntó si recordaba todas las veces que él me había ayudado cuando era niño. Todas las veces que había hecho mandados, que había cuidado a su hermana, que había sido el hombre de la casa después de que su padre murió. Le recordé que tenía 8 años cuando su padre murió. Que los mandados que hacía eran normales para cualquier niño. Que cuidar a su hermana ocasionalmente no era un sacrificio extraordinario. Que eso era simplemente ser parte de una familia. Cecilia saltó en defensa de su hermano. Dijo que yo siempre minimizaba lo que ellos hacían por mí. Que nunca era suficiente para mí. Que ahora que finalmente tenía algo de valor, me negaba a compartirlo con mi propia sangre. Les expliqué, tratando de mantener la calma, que había trabajado 30 años para comprar esta casa. Que cada dólar había sido ganado limpiando pisos, lavando ropa ajena, cuidando niños que no eran míos. Que me había roto la espalda, destrozado las manos, sacrificado mi salud. Que este no era un regalo que había caído del cielo. Era el resultado de décadas de esfuerzo. Mauro se puso de pie. Me dijo que estaba siendo ridícula. Que la familia se cuida entre sí. Que yo les debía por haberlos criado.
que los hijos son una inversión y ahora era tiempo de cobrar dividendos. Dividendos. Habló de mis hijos como si fueran una inversión financiera. Como si cada pañal que cambié, cada comida que cociné, cada noche que pasé despierta cuando estaban enfermos, fuera un préstamo que ahora debían devolverme con intereses. Les dije que se fueran. Que esta conversación había terminado. Que mi respuesta era no y seguiría siendo no. Cecilia comenzó a llorar. Lágrimas falsas que había perfeccionado desde niña. Dijo que no podía creer que su propia madre la estuviera echando a la calle. Que esto era crueldad. ¿Qué diría la familia si supieran cómo los estaba tratando? La familia. Como si hubiera alguien más. Como si no fuéramos solo nosotros tres y sus respectivas familias. Estaba amenazándome con chismes, con vergüenza pública, con ser señalada como la mala madre. Mauro puso su mano en el hombro de su hermana en un gesto teatral de consuelo. Me miró y dijo que lo pensara bien. Que estaba tomando una decisión que me arrepentiría. Que algún día los necesitaría y ellos recordarían este momento. Les abrí la puerta. Les pedí que se fueran. Mauro llamó a Tatiana y a su hijo. Cecilia reunió a Vicente y a los niños. Salieron todos en fila, sin mirar atrás. Antes de subir a su auto, Mauro se volteó. Me miró directamente a los ojos. Y dijo algo que helaría mi sangre durante los siguientes meses. Dijo que esta casa debería ser de la familia. Que yo no podía mantenerla sola. Que una forma u otra, terminarían viviendo aquí. Era solo cuestión de tiempo. No eran palabras vacías. Era una promesa. O más bien, una amenaza. Los meses siguientes fueron extrañamente tranquilos. Mis hijos no llamaron. No visitaron. Era como si hubieran desaparecido de mi vida completamente. Al principio me dolió. Luego sentí alivio. Y finalmente, algo parecido a la paz. Me dediqué a vivir. Desperté cada mañana en mi propia cama, en mi propia casa, sin tener que responderle a nadie. Tomaba café en el patio viendo crecer mis flores. Leía libros que había comprado en el mercado de pulgas. Cocinaba lo que quería, cuando quería. Era una libertad que nunca había experimentado. La señora Méndez se convirtió en mi amiga cercana. Tomábamos café juntas cada jueves. Me contaba historias de su juventud en el pueblo. Yo le contaba las mías. Nos reíamos. A veces llorábamos. Pero siempre había entendimiento entre nosotras. Don José me enseñó a arreglar cosas básicas de la casa. Cómo cambiar un grifo que gotea. Cómo reparar una persiana rota. Cómo revisar el calentador de agua. Me sentía capaz. Independiente. Fuerte. 6 meses después de la fiesta, el jardín estaba espectacular. Las rosas florecían en tonos rojos y rosados. Los geranios llenaban de color cada esquina. El jazmín trepaba por la cerca y perfumaba las noches. Los vecinos pasaban caminando y se detenían a elogiar mi trabajo. Un sábado por la tarde, decidí hacer una pequeña reunión nuevamente. Nada elaborado. Solo café y pasteles para los vecinos que se habían vuelto mi familia elegida. La señora Méndez trajo a su hermana Lorena, que estaba de visita. Don José llegó con su nieto Juan, un muchacho educado que estudiaba arquitectura. Nos sentamos en el patio bajo la sombra de la bugambilla que había plantado. Conversamos sobre todo y nada. Juan me hizo preguntas sobre las renovaciones que había hecho. Estaba impresionado de que una mujer de mi edad hubiera hecho tanto trabajo ella misma. Le mostré fotos del antes y el después. Sus ojos se abrieron con asombro genuino. Fue en medio de esa tarde perfecta que apareció un auto desconocido frente a mi casa. Se bajaron 2 personas bien vestidas. Un hombre y una mujer con portafolios en las manos. Caminaron hacia mi puerta principal. Salí a recibirlos. El hombre se presentó como Marco Díaz, agente de bienes raíces. La mujer era su asistente. Me preguntaron si la casa estaba en venta. Dije que no, que definitivamente no. ¿Que de dónde habían sacado esa idea? Marco frunció el ceño. Sacó unos papeles de su portafolio. Dijo que había recibido una llamada de mi hijo Mauro hace 2 semanas. Que Mauro había explicado que yo quería vender, pero que era tímida para hacerlo por mi cuenta. Que por eso él estaba ayudándome con el proceso. Sentí que la sangre se me helaba.
Mauro había contactado a un agente de bienes raíces. Había dicho que yo quería vender mi casa. Sin preguntarme. Sin mi permiso. Le expliqué a la gente que había un malentendido terrible. Que mi hijo no tenía autorización para hacer eso. Que yo no tenía ninguna intención de vender. Que esta casa era mi hogar y me quedaría aquí hasta el día que muriera. Marco pareció confundido. Miró sus papeles. Dijo que Mauro había sonado muy seguro. Que incluso había mencionado que yo estaba enferma y que mi mente ya no era tan clara. Que por eso era mejor que él manejara estos asuntos. Enferma. Mente no clara. Mauro le había dicho a este extraño que yo estaba senil. Que no podía tomar mis propias decisiones. Les pedí a los agentes que se fueran. Marco me dejó su tarjeta por si cambiaba de opinión. Le dije que no la necesitaba y no la tomé. Se fueron confundidos, hablando entre ellos en voz baja. Volví al patio. Mis invitados me miraban con preocupación. La señora Méndez me tomó la mano. Me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había pasado. Don José sacudió la cabeza con disgusto. Juan, el estudiante de arquitectura, me sugirió que instalara cámaras de seguridad. Que algo no olía bien. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Mauro meses atrás resonaban en mi mente. Una forma u otra, terminarían viviendo aquí. Era solo cuestión de tiempo. No había sido una amenaza vacía. Estaba planeando algo. Ya había dado el primer paso contactando a la gente. Al día siguiente llamé a Mauro. Contestó al quinto timbre. Le pregunté directamente sobre el agente de bienes raíces. Hubo silencio. Luego admitió que sí, que había hecho algunas consultas. Dijo que solo estaba siendo previsor. Que a mi edad debería considerar opciones más simples. Que una casa era mucha responsabilidad. Le dije que dejara de manejar mi vida. Que esta casa era mía y no estaba en venta. Que no volviera a contactar agentes ni a hablar de mí como si estuviera incapacitada. Mauro rió. Una risa seca y fría. Me dijo que estaba exagerando. Que solo quería lo mejor para mí. Que era su deber como hijo protegerme de mí misma. Colgué el teléfono temblando de rabia. Llamé a Cecilia. Le conté lo que su hermano había hecho. Esperaba que ella se indignara, que estuviera de mi lado. Pero su reacción me sorprendió. Ella lo defendió. Dijo que tal vez Mauro tenía razón. Que yo estaba muy mayor para vivir sola. Que habían estado preocupados. Que si algo me pasaba, ¿quién me encontraría? Que era hora de tomar decisiones sensatas. Les grité que no necesitaba que tomaran decisiones por mí. Que estaba perfectamente capaz. Que me dejaran en paz. Colgué antes de que pudiera responder. Me senté en mi sala, mirando las paredes que había pintado, los pisos que había pulido, cada detalle que había creado con mis manos. Y supe con certeza absoluta que mis hijos no pararían. Que seguirían presionando, manipulando, planeando. Pero yo tampoco pararía. Esta casa era mía. Y la defendería. Pasaron 3 semanas de silencio tenso. Yo seguía con mi rutina, pero ahora con una sensación constante de vigilancia. Miraba por la ventana más seguido. Revisaba que las puertas estuvieran cerradas 2 veces. Dormía mal, despertando con cada ruido. Juan, el nieto de don José, cumplió su palabra. Me ayudó a instalar 2 cámaras de seguridad discretas. Una en la entrada principal, otra en el patio trasero. Me enseñó a ver las grabaciones desde mi teléfono. Me costó $180, pero sentí que era dinero bien invertido. Un martes por la tarde, mientras regaba las plantas, llegó Cecilia sin avisar. Venía sola, sin Vicente ni los niños. Su rostro mostraba una expresión que intentaba ser amable, pero que no alcanzaba sus ojos. Entramos a la casa. Preparé té. Nos sentamos en la sala. Cecilia miraba todo como evaluando, midiendo, calculando. Comenzó con conversación ligera. Preguntó por mi salud, por los vecinos, por el jardín. Yo respondía corto, esperando el verdadero motivo de su visita. Finalmente llegó. Dijo que había estado pensando mucho, que tal vez habían sido muy duros conmigo, que entendía mi deseo de independencia, pero que realmente estaban preocupados, que yo era su madre y la amaban.
Sus palabras sonaban ensayadas, como un discurso preparado frente al espejo. Luego vino la propuesta. Dijo que habían pensado en un compromiso, que yo podría seguir viviendo en mi casa, pero que sería bueno agregar sus nombres a la escritura. Solo como precaución, dijo, por si me pasaba algo, para que todo fuera más fácil legalmente. Yo seguiría siendo la dueña principal, por supuesto. Solo sería un detalle técnico. Un detalle técnico. Quería que firmara mi casa a su nombre, que les diera control legal sobre mi propiedad mientras yo todavía respiraba. Le pregunté si creía que era tonta, si pensaba que no entendía exactamente lo que estaba pidiendo. Cecilia parpadeó, sorprendida por mi tono directo. Le dije que la respuesta era no, que la escritura estaba solo a mi nombre y así se quedaría, que cuando yo muriera, podrían heredar como correspondiera legalmente. Pero mientras yo viviera, esta casa era únicamente mía. Su máscara de amabilidad se resquebrajó. Me dijo que estaba siendo irrazonable, que solo intentaba proteger mi patrimonio, que a mi edad podía caer, enfermarme, confundirme, que necesitaba a alguien con poder legal para tomar decisiones. Le respondí que mi mente estaba perfectamente clara, que mis piernas funcionaban bien, que no necesitaba tutores ni protectores, que tenía 63 años, no 93. Cecilia se puso de pie bruscamente. Su voz subió de volumen. Dijo que estaba cometiendo un error enorme, que se arrepentiría, que ellos eran su familia y yo los estaba rechazando por una casa, por ladrillos y cemento, que era patético. Le pedí que se fuera. Ella agarró su bolso con violencia. Antes de salir, se volteó y me miró con ojos llenos de resentimiento. Me dijo que recordara que ella lo intentó por las buenas, que lo que viniera después era mi culpa. Esa noche llamé a una abogada que la señora Méndez me recomendó. Se llamaba Lilian Martínez. Le expliqué mi situación. Ella escuchó atentamente y me dio varios consejos importantes. Primero, que jamás firmara nada que mis hijos me presentaran sin que ella lo revisara primero. Segundo, que mantuviera todos mis documentos importantes en un lugar seguro, preferiblemente fuera de la casa. Tercero, que documentara cualquier interacción extraña. Y cuarto, que considerara hacer un testamento claro donde especificara mis deseos. Seguí sus consejos. Saqué copias de la escritura, de mi identificación, de todos mis documentos bancarios. Los dejé en una caja de seguridad que alquilé en el banco por $25 al mes. Comencé a escribir un diario donde anotaba cada llamada, cada visita, cada cosa extraña que sucediera. 2 semanas después apareció Mauro. Esta vez con Tatiana y su hijo. Llegaron en la mañana temprano, cuando yo apenas había desayunado. Mauro tocó la puerta insistentemente hasta que abrí. Entraron sin esperar invitación. Tatiana comenzó a caminar por la casa como si estuviera inspeccionando algo que ya le pertenecía. Su hijo corrió directo al patio a jugar. Mauro se sentó en mi sofá y me pidió que nos sentáramos a hablar como adultos. Me preguntó si Cecilia me había hablado sobre la propuesta. Dije que sí, que mi respuesta había sido no y seguía siendo no. Mauro suspiró con exageración. Me dijo que estaban tratando de ser razonables, pero que yo lo hacía muy difícil. Tatiana regresó de su recorrido. Se sentó junto a Mauro. Comenzó a hablar sobre lo injusto que era que yo tuviera toda esta casa para mí sola mientras ellos se apretaban en un apartamento pequeño. Que su hijo necesitaba espacio para crecer. Que yo era egoísta al no pensar en su nieto. Le recordé que criar a su hijo era su responsabilidad, no la mía. Que yo ya había criado a mis hijos. Que había cumplido mi parte. Mauro cambió de táctica. Me dijo que habían estado investigando. Que aparentemente yo había tenido unos episodios de olvido. Que los vecinos habían comentado que a veces me veía confundida. Que tal vez necesitaba evaluación médica. Era mentira. Todo era mentira. Mis vecinos no habían dicho nada porque no había nada que decir. Estaba fabricando evidencia falsa de que yo estaba perdiendo mis facultades mentales. Les dije que se fueran inmediatamente. Que sus mentiras no funcionarían. Que estaba perfectamente bien y cualquier doctor lo confirmaría. Mauro se levantó lentamente. Me miró con algo que parecía lástima falsa. Dijo que lo sentía por mí.
que era triste verme así de paranoica y defensiva, que esos también eran síntomas de deterioro mental. Llamó a su hijo desde el patio. Tatiana lo siguió. Antes de salir, Mauro se detuvo en la puerta. Me dijo que había formas legales de declarar a alguien incapaz de manejar sus propios asuntos, que si yo no cooperaba voluntariamente, ellos tendrían que tomar medidas más drásticas. Era una amenaza clara. Planeaban declararme incompetente mentalmente para tomar control de mis bienes. Cerré la puerta con seguro apenas se fueron. Llamé inmediatamente a Lilian, la abogada. Le conté todo. Ella me dijo que viniera a su oficina esa misma semana, que necesitábamos preparar una defensa legal sólida. Esa tarde, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras en mi teléfono, vi algo que confirmó todos mis miedos. Cuando Tatiana había caminado por la casa, había tomado fotos. Fotos de cada habitación, de cada rincón. Y Mauro, cuando yo estaba distraída discutiendo con Tatiana, había abierto el cajón donde guardaba algunos documentos. No habían venido a convencerme. Habían venido a inspeccionar, a planear, a preparar su siguiente movimiento. Y yo necesitaba estar lista para lo que viniera. Fui a la oficina de Lilian Martínez al día siguiente. Su consultorio era pequeño pero profesional. Me recibió con calidez y me ofreció café. Le mostré las grabaciones de las cámaras donde se veía a Tatiana tomando fotos y a Mauro revisando mis documentos. Su expresión se puso seria. Me dijo que mis hijos estaban construyendo un caso para declararme incompetente. Las fotos probablemente las usarían para alegar que la casa estaba descuidada o que yo no podía mantenerla. Que necesitábamos actuar rápido. Me recomendó hacerme una evaluación médica completa y un examen psicológico que certificaran mi plena capacidad mental. También sugirió actualizar mi testamento y crear un poder notarial duradero para alguien de confianza que no fuera mis hijos. Todo eso costaría dinero. Dinero que tenía, pero que me dolía gastar en defenderme de mis propios hijos. Lilian me cobró $300 por la consulta y me dio referencias de médicos. Dijo que volviera en 2 semanas con todos los resultados. Hice las citas médicas. El doctor me revisó completamente. Presión arterial normal. Corazón fuerte. Reflejos buenos. Me hizo pruebas de memoria, de coordinación, de razonamiento. Pasé todo con resultados excelentes para mi edad. El psicólogo también certificó que estaba mentalmente competente, sin signos de demencia ni deterioro cognitivo. Los exámenes me costaron $400 más. 2 semanas después, mis hijos no habían vuelto a contactarme. Era un silencio amenazante, como la calma antes de la tormenta. Yo seguía con mi rutina pero siempre alerta, revisando las cámaras varias veces al día. Fue en la 3ª semana cuando comenzó a sentirme mal. Un dolor en el estómago que no se iba. Náuseas constantes. Pensé que era estrés, que era la ansiedad de toda esta situación. Pero empeoró. Una noche el dolor fue tan fuerte que casi no podía respirar. La señora Méndez me encontró en el jardín, doblada de dolor. Llamó una ambulancia. En el hospital, después de varios exámenes, me dijeron que tenía cálculos biliares. Uno estaba bloqueando un conducto. Necesitaba cirugía. No era emergencia inmediata, pero tampoco podía esperar mucho. Me programaron para 2 semanas después. Llamé a mis hijos para informarles. Era su madre, después de todo. Pensé que tal vez esto los haría recapacitar, recordarles que no viviría para siempre, que el tiempo que teníamos era limitado. Mauro contestó con tono preocupado. Dijo que iría a verme al hospital. Cecilia también prometió visitarme. Pero ninguno llegó. Llamé varias veces. Siempre había excusas. El trabajo. Los niños. El tráfico. Entré a cirugía sola. La señora Méndez me acompañó hasta que no la dejaron pasar más. Me despertó en recuperación con ella sosteniendo mi mano. Mis propios hijos brillaban por su ausencia. Los doctores dijeron que todo había salido bien. Que me quedaría internada 4 o 5 días para observación. Que luego necesitaría 2 semanas de reposo en casa antes de retomar actividades normales. Me dieron una fecha tentativa de salida, un viernes por la tarde. El miércoles, 3 días después de la cirugía, recibí una llamada de Cecilia. Sonaba extrañamente alegre.
Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que saldría en 2 días. Hubo un silencio. Luego dijo que qué bueno, que ella vendría a buscarme. Que me quedaría en su casa durante la recuperación porque obviamente no podía estar sola. Le dije que no era necesario. Que la señora Méndez había ofrecido ayudarme. Que prefería estar en mi propia casa. Cecilia insistió. Dijo que ya estaba decidido. Que no aceptaría un no como respuesta. Que era su deber como hija. Algo en su tono me puso alerta. Pero estaba débil, medicada, confundida. Dije que lo pensaría. El jueves por la tarde me sentía mucho mejor. Le dije a la enfermera que quería irme al día siguiente en la mañana en lugar del viernes por la tarde. Ella revisó con el doctor. Él dijo que si me sentía bien, podía irme el viernes temprano después de una última revisión. No le dije a nadie del cambio de horario. Algo en mi instinto me decía que lo mantuviera privado. El viernes a las 8 de la mañana, el doctor me dio de alta. Llamé un taxi y me fui directo a casa. Llegué a las 9:30 de la mañana. El taxi se detuvo frente a mi casa y mi corazón casi se detiene con él. Había un camión de mudanzas estacionado en mi entrada. La puerta de mi casa estaba abierta. Gente que no conocía entraba y salía cargando cajas. Bajé del taxi con dificultad, todavía adolorida de la cirugía. Caminé hacia mi casa como en un sueño. O más bien, una pesadilla. Mauro salió por la puerta principal. Llevaba una caja en las manos. Cuando me vio, su rostro se puso blanco. Dejó caer la caja. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Le pregunté qué estaba pasando. ¿Qué hacía en mi casa? ¿Por qué había extraños llevándose mis cosas? Tartamudeó algo sobre ayudarme. Sobre organizar. Sobre preparar la casa para mi regreso. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían que no se suponía que yo estuviera ahí. Que se suponía que estaría en el hospital hasta la tarde. Que los había atrapado. Entré a mi casa. El interior era un caos. Mis muebles estaban siendo envueltos. Mis pertenencias metidas en cajas. Tatiana estaba en mi habitación empacando mi ropa. Cecilia estaba en la cocina envolviendo mis platos. Les grité que qué demonios estaban haciendo. Cecilia dio un salto. Me miró con ojos enormes. Dijo que no debería estar ahí. Que debía estar en el hospital. Que el doctor había dicho viernes por la tarde. Le dije que salí temprano. Que ahora respondieran mi pregunta. ¿Qué estaban haciendo con mis cosas? Mauro entró detrás de mí. Cerró la puerta. Su cara había pasado del shock a algo más oscuro. Más decidido. Me dijo que se sentara. Que necesitábamos hablar. Le dije que no me sentaría en mi propia casa. Que exigía saber qué estaba pasando. Cecilia se acercó. Sacó un sobre de su bolso. Lo abrió y sacó unos papeles. Me los mostró. Eran documentos legales. Documentos de venta de propiedad. Mi casa había sido vendida. Vendida mientras yo estaba en el hospital recuperándome de una cirugía. Vendida sin mi conocimiento. Vendida sin mi firma. Les pregunté cómo era posible. Cómo podían vender algo que no les pertenecía. Mauro sonrió. Una sonrisa fría que nunca le había visto. Sacó otros papeles de su chaqueta. Eran copias de documentos donde aparentemente yo les había dado poder legal. Documentos que nunca había firmado. Mi firma estaba ahí, pero no era mía. Era una falsificación. Habían falsificado mi firma. Habían creado documentos falsos. Y habían vendido mi casa mientras yo estaba vulnerable en una cama de hospital. Les dije que esto era ilegal. Que irían a la cárcel. Mauro se rió. Dijo que probara. Que los documentos se veían muy legítimos. Que yo era una anciana confundida haciendo acusaciones contra sus propios hijos que solo querían ayudarla. Cecilia agregó que los compradores ya habían pagado. Que la transacción estaba completa. Que tenía 48 horas para sacar mis pertenencias restantes o las tirarían. Me quedé ahí parada, en medio de mi sala destrozada, rodeada de cajas con mi vida empacada, enfrentando a los 2 seres humanos que había traído al mundo, que había criado, que había amado sobre todas las cosas. Y ellos me miraban sin remordimiento. Sin culpa.
Solo impaciencia porque me fuera de lo que ya consideraban su victoria. Salí de mi casa sin decir una palabra más. Necesitaba pensar. Necesitaba actuar rápido. Caminé hasta la esquina con dolor en cada paso, la herida de la cirugía protestando con cada movimiento. Llamé un taxi y me fui directamente a la oficina de Lilian Martínez. Irrumpí en su consultorio sin cita. La recepcionista intentó detenerme, pero Lilian salió al escuchar la conmoción. Vio mi cara y supo que algo terrible había pasado. Me hizo pasar inmediatamente. Le conté todo. Las palabras salían atropelladas, mezcladas con lágrimas de rabia y dolor. Le mostré las fotos que había tomado con mi teléfono de los documentos que Mauro me había enseñado. Lilian los estudió cuidadosamente. Me dijo que era claramente fraude. Falsificación de documentos. Venta fraudulenta. Que había bases sólidas para actuar legalmente. Pero necesitaba pruebas de que yo nunca había firmado esos papeles. Necesitaba demostrar que mi firma había sido falsificada. Entonces recordé. Las cámaras. Las malditas cámaras de seguridad que Juan me había ayudado a instalar. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y abrí la aplicación. Revisé las grabaciones de las últimas 2 semanas. Y ahí estaba. Todo. Grabado en video de alta definición. 3 días después de que ingresé al hospital, Mauro y Cecilia habían entrado a mi casa. Tenían una copia de la llave. Probablemente la habían hecho meses atrás, cuando todavía tenían acceso. Las cámaras los capturaron buscando mis documentos, sacando fotos de la escritura, revisando cada cajón. 2 días después volvieron. Esta vez con un hombre que llevaba maletín. Se sentaron en mi mesa de comedor. El hombre sacó papeles. Cecilia practicó mi firma varias veces en una hoja aparte. Luego firmó los documentos oficiales. Todo quedó grabado. Su cara. Sus manos. El acto completo de falsificación. Al día siguiente volvieron con otro hombre. Este parecía ser el comprador. Le mostraron la casa. Hablaron de precios. $38,000. Habían vendido mi casa por $38,000 cuando valía al menos $50,000. Una venta rápida y por debajo del valor para que el comprador no hiciera muchas preguntas. Lilian vio los videos 3 veces. Sus ojos brillaban con algo entre horror y satisfacción profesional. Me dijo que esto era evidencia irrefutable. Que con esto podíamos no solo anular la venta, sino presentar cargos criminales por fraude, falsificación y abuso de confianza. Me explicó el plan. Primero, iríamos a la estación de policía a presentar una denuncia formal. Los videos serían entregados como evidencia. Segundo, contactaríamos al comprador para informarle que la venta era nula y que había sido víctima de un fraude. Tercero, solicitaríamos una orden de restricción temporal contra mis hijos para que no pudieran acercarse a la propiedad. Fuimos directo a la estación de policía. Un detective llamado Leandro Flores tomó mi declaración. Le mostré los videos. Su expresión se endureció con cada segundo que pasaba. Me dijo que esto era un caso claro de fraude inmobiliario. Que emitiría órdenes de arresto inmediatamente. Le pregunté cuánto tardaría. Dijo que podían estar en mi casa en 2 horas. Que si mis hijos todavía estaban ahí, serían arrestados en el momento. Lilian contactó al comprador. Un hombre llamado José Limás, que había creído estar haciendo un negocio legítimo. Cuando le explicó la situación y le mostró evidencia de que la venta era fraudulenta, se puso furioso. Había pagado $38,000 en efectivo a Mauro y Cecilia. Ahora ese dinero estaba en riesgo. Dijo que cooperaría completamente con las autoridades. 2 horas después, regresé a mi casa acompañada del detective Flores y otros 2 oficiales. El camión de mudanzas ya se había ido. Pero Mauro y Cecilia seguían ahí, admirando lo que creían era su victoria. Toqué la puerta. Mi propia puerta. Mauro abrió con cara de fastidio. Iba a decirme algo cuando vio a los policías detrás de mí. Su expresión cambió instantáneamente. El detective Flores se identificó. Les informó que estaban bajo arresto por fraude inmobiliario, falsificación de documentos y apropiación indebida. Mauro intentó argumentar. Dijo que era un malentendido. Que yo estaba confundida. Que él tenía poder legal para actuar en mi nombre. El detective le mostró capturas de los videos en su tablet.
El color desapareció del rostro de Mauro. Cecilia, que había salido al escuchar las voces, comenzó a llorar. Dijo que todo había sido idea de Mauro, que ella solo había seguido sus instrucciones, que no sabía que era ilegal. Las cámaras mostraban claramente que ambos habían participado activamente, que ambos eran culpables. Los oficiales los esposaron. Mauro me miró con odio puro. Me dijo que lo arruinaría por esto, que me arrepentiría. El detective le advirtió que se callara, que cualquier cosa que dijera podía ser usada en su contra. Cecilia suplicaba. Decía que pensara en sus nietos. ¿Qué les diría? ¿Cómo los mantendría si ella iba a la cárcel? Yo no respondí. No tenía palabras. Solo un vacío enorme donde alguna vez hubo amor maternal. Se los llevaron. Las sirenas sonaban en la calle tranquila. Los vecinos salían a ver qué pasaba. La señora Méndez corrió hacia mí y me abrazó. Lloré en sus brazos. Lloré por todo. Por la traición. Por el dolor. Por la pérdida de algo que nunca podría recuperar. Lilian se quedó conmigo. Me ayudó a documentar el estado de la casa. Muchas de mis cosas ya habían sido llevadas por el camión de mudanzas. Necesitaríamos rastrearlas y recuperarlas. Pero la casa seguía siendo mía. La venta era nula. Los documentos falsos no tenían valor legal. El detective Flores me explicó que el caso era sólido, que con las grabaciones como evidencia, había pocas dudas de que serían condenados, que enfrentaban entre 3 y 7 años de prisión cada uno. También tendrían que devolver el dinero al comprador y pagarme daños y perjuicios. Me preguntó si estaba segura de querer proceder, si entendía que esto significaba que mis hijos irían a prisión, que los nietos crecerían sabiendo que sus padres habían sido criminales. Le dije que sí, que estaba completamente segura, que lo que habían hecho era imperdonable, que habían cruzado una línea que no se podía descruzar. Esa noche dormí en mi casa, en mi cama, en mi hogar que casi pierdo. Las paredes se sentían diferentes. La casa se sentía diferente, porque ahora sabía de lo que era capaz la gente, incluso la gente que supuestamente te ama. La señora Méndez se quedó conmigo. Hizo té. Nos sentamos en silencio. A veces el silencio dice más que las palabras. Al día siguiente, la historia apareció en las noticias locales. Hijos arrestados por intentar robar la casa de su madre anciana. Mi nombre no aparecía, pero todos en el vecindario sabían quién era. Los teléfonos comenzaron a sonar. Primos lejanos. Viejos amigos. Todos horrorizados. Todos con opiniones. Y mis hijos, mis propios hijos, estaban en una celda esperando la fianza. Pero la historia no terminaba ahí. Todavía faltaba el acto final. Mauro y Cecilia salieron bajo fianza 3 días después. Vicente y Tatiana tuvieron que pedir prestado para pagarla. $15,000 cada uno. Dinero que probablemente nunca recuperarían cuando llegara el juicio. La primera en intentar contactarme fue Cecilia. Llamó llorando. Dijo que lo sentía, que había sido un error terrible, que nunca quisieron lastimarme realmente, que solo estaban desesperados por dinero, que me perdonara por favor, que pensara en sus hijos, mis nietos, que la necesitaban. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije algo que había practicado frente al espejo toda la mañana. Le dije que una madre perdona muchas cosas. Perdonas las malas notas. Perdonas los errores de juventud. Perdonas las palabras dichas en enojo. Pero hay cosas que no se pueden perdonar. Falsificar mi firma mientras yo estaba en un hospital recuperándome de una cirugía. Vender mi casa, mi único refugio después de 63 años de trabajo. Tratarme como un obstáculo que remover en lugar de una persona con derechos y dignidad. Eso no se perdona. Le dije que no retiraría los cargos, que enfrentarían las consecuencias de sus acciones, que tal vez en prisión tendrían tiempo de reflexionar sobre lo que habían hecho. Colgué antes de que pudiera responder. Mauro no llamó. En su lugar, envió a Tatiana. Ella apareció en mi puerta una tarde, sin su hijo, con los ojos rojos de llorar. Me suplicó que retirara los cargos. Dijo que Mauro era el sostén de la familia, que si iba a prisión,
Ellos no tendrían cómo sobrevivir. Que su hijo se quedaría sin padre. Le dije algo que había estado pensando por días. Le dije que Mauro ya había elegido abandonar a su hijo cuando decidió cometer un crimen. Que esas consecuencias eran suyas, no mías. Que yo no era responsable de arreglar el desastre que él había creado. Tatiana me miró con odio. Me dijo que era una mujer cruel y sin corazón. Que algún día estaría sola y nadie me ayudaría. Que me lo merecía. Le cerré la puerta en la cara. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía más grande, más vacía, pero también más mía que nunca. Recuperé las cosas que habían sido llevadas en el camión de mudanzas. El detective Flores las había rastreado a una bodega de almacenamiento que Mauro había rentado. Todo estaba ahí. Mis platos, mis fotos, mi vida empacada en cajas. La señora Méndez y don José me ayudaron a desempacar, a volver a colocar cada cosa en su lugar. Fue como recuperar pedazos de mí misma. Lilian me mantuvo informada del proceso legal. Mauro y Cecilia habían contratado abogados. Intentaron negociar. Ofrecieron devolver el dinero si yo retiraba los cargos. Lilian me preguntó qué quería hacer. Le dije que no, que el dinero no era el punto. El punto era que necesitaban entender que las acciones tienen consecuencias, que no podían usar y manipular a la gente sin castigo, que yo importaba, mi vida importaba, mi trabajo importaba. El juicio fue 6 meses después. Fui a cada audiencia. Los miré a los ojos cada vez. Mauro nunca sostuvo mi mirada. Cecilia lloraba constantemente, pero eran lágrimas de autocompasión, no de verdadero arrepentimiento. Los videos de las cámaras fueron presentados como evidencia. La sala entera vio a Cecilia practicando mi firma. La vio firmando documentos falsos. Vio a Mauro coordinando todo con frialdad calculada. No había defensa posible contra evidencia tan clara. El juez lo sentenció a 4 años de prisión cada uno. Mauro con posibilidad de salir en 3 por buena conducta. Cecilia con posibilidad de salir en 2 y medio. También tenían que pagar restitución completa. Los $38,000 al comprador defraudado. $10,000 adicionales a mí por daños y el trauma causado. Cuando el juez dictó sentencia, Cecilia colapsó llorando. Mauro simplemente cerró los ojos. Los oficiales se los llevaron esposados. No me despedí. No dije nada. Simplemente me levanté y salí de la sala. Afuera, periodistas querían entrevistarme. Querían saber cómo me sentía enviando a mis propios hijos a prisión. Les dije algo simple. Les dije que no los había enviado a prisión. Ellos se enviaron solos cuando eligieron el crimen sobre la decencia. Cuando eligieron la codicia sobre el amor. Cuando me vieron no como su madre, sino como un activo que explotar. Vicente llevó a mis nietos a verme una vez después del juicio. Los niños no entendían por qué sus padres no estaban. Les dije una verdad simplificada. Que habían tomado malas decisiones y necesitaban tiempo para reflexionar sobre ellas. Los abracé. Les di dinero para sus necesidades. Pero les dejé claro que lo que había pasado entre sus padres y yo no podía deshacerse. Vicente nunca volvió a traerlos. Probablemente era mejor así. Algunos lazos, una vez rotos, no pueden repararse. No deben repararse. Los meses pasaron. Mi casa volvió a ser mi refugio. Planté nuevas flores en el jardín. Repinté la puerta de entrada, esta vez de un amarillo brillante que me hacía sonreír. Adopté un gato pequeño que había encontrado la señora Méndez. Lo llamé Esperanza. Mis días se llenaron con cosas simples. Café por las mañanas. Lecturas en el patio. Conversaciones con vecinos que se habían vuelto mi verdadera familia. La familia que eliges, no la que te toca por sangre. A veces pensaba en Mauro y Cecilia. Me preguntaba si en prisión finalmente entendían lo que habían hecho. Si sentían verdadero remordimiento o solo lamentaban haber sido atrapados. Probablemente nunca lo sabría. Pero había aprendido algo importante. Aprendí que el amor no es suficiente. Que puedes amar a alguien con todo tu corazón y aún así tener que alejarte. Que protegerte a ti misma no es egoísmo. Es supervivencia. Es dignidad. Es respeto propio.
Aprendí que la familia de sangre no es la única familia, que los lazos se construyen con acciones, no con ADN, que la señora Méndez, quien me sostuvo la mano en el hospital, era más familia que los hijos que había parido. Aprendí que nunca es tarde para defenderte, que a los 63 años todavía puedes plantarte firme y decir no, que puedes exigir respeto, que puedes elegir la paz sobre el drama familiar. Aprendí que el silencio también es justicia. No grité, no busqué venganza dramática. Simplemente dejé que las consecuencias naturales de sus acciones siguieran su curso. Y eso fue más poderoso que cualquier confrontación. Un año después del juicio, estaba sentada en mi patio una tarde de domingo. El gato dormía en mi regazo. El jardín estaba en plena floración. La señora Méndez vendría pronto para nuestro café semanal. La vida era simple, tranquila, mía. Y entendí que esto era la victoria. No los había destruido por venganza. Simplemente había protegido lo que era mío. Había establecido límites que debí establecer décadas atrás. Había elegido mi paz sobre su comodidad. Algunas personas dirán que fui demasiado dura, que eran mis hijos y debí perdonarlos. Pero esas personas no saben lo que es trabajar 30 años para un pedazo de dignidad solo para que te lo arrebaten mientras estás vulnerable. La justicia no siempre es ruidosa. A veces es simplemente cerrar una puerta, cambiar una cerradura, decir que no y mantenerlo. Es elegir vivir en paz aunque eso signifique vivir sola. Y yo no estaba sola. Tenía vecinos que se preocupaban. Tenía un gato que ronroneaba. Tenía un jardín que florecía. Tenía una casa que era verdaderamente mía. Tenía algo que mis hijos nunca podrían quitarme. Tenía mi dignidad, mi autorrespeto, mi paz. Y al final, eso era más valioso que cualquier relación construida sobre manipulación y abuso. Cerré los ojos bajo el sol de la tarde y sonreí. La historia había terminado. Pero mi